Macintosh. Esta conferencia, este simposio, está en el marco de la Conferencia de Ingeniería Eléctrica que organiza cada año el CIMBESTAB y por los departamentos de control automático, de computación y de ingeniería eléctrica. Entonces, permítanme presentar a los colegas en el presidio. Voy a presentar al doctor Ricardo Félix. Él es secretario académico de CIMBESTAB y le agradezco mucho su presencia. El doctor Lorenzo Leija es jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica y es el profesor Francisco Rodríguez es el jefe del Departamento de Computación. Entonces, sin más, quisiera pedirle al doctor Ricardo Félix que nos diga unas palabras y dé por inaugurado el simposio. Mucho gusto. Muy buenos días, tengan todos ustedes, distinguidos miembros de la mesa de honor, y distinguidos invitados, distinguidos colegas. En nombre del doctor José Mustre de León, director general del CIMBESTAB, me es muy grato darles la más cordial bienvenida a este simposio homenaje al doctor Harold B. Macintosh, que hoy celebramos dentro del marco de la 12ª Conferencia Internacional sobre Ingeniería Eléctrica, Ciencias de la Computación y Control Automático. Quisiera iniciar esta breve intervención saludando a todos los participantes que se han sumado a este magno evento. Asimismo, me gustaría saludar y expresar nuestro agradecimiento a los ponentes que en este simposio han aceptado compartir con nosotros su experiencia y su relación con el Dr. Macintosh. Y por último, quisiera hacer una mención especial de agradecimiento a los organizadores del evento por el empeño que han puesto en la organización del mismo. Como ustedes lo saben mejor que yo, y solo en beneficio de aquellos que no estén tan familiarizados con la trayectoria del Dr. Macintosh, me gustaría decirles que en sus inicios o en los inicios de la trayectoria del Dr. Macintosh en México, fue profesor del Departamento de Física del CIMBESTAB en los años 1964 y 1965. Ahí dirigió algunas tesis de licenciatura sobre compiladores para el lenguaje de programación Convert, que el propio Dr. Macintosh había ideado para realizar manipulaciones simbólicas en la solución de problemas de mecánica cuántica y mecánica clásica. Posteriormente continuó su carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se desempeñó como director del Departamento de Programación del Centro de Cálculo Electrónico, el cual eventualmente se convertiría en lo que actualmente es el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Y de 1966 a 1975 se desempeñó como profesor en la Escuela Superior de Física y Matemática del Instituto Politécnico Nacional. En la década de los años 70, el Dr. Macintosh contribuyó a la fundación de la licenciatura de Computación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, carrera que en sus inicios fuera reconocida como una de las mejor equilibradas y con mayor orientación matemática de nuestro país. El año pasado, la Facultad de Ciencias de la Computación de la UAP inauguró un laboratorio para enseñanza, investigación e innovación que lleva el nombre del Dr. Macintosh. Asimismo, y como ustedes constatarán a lo largo del simposio, además de su labor como pionero en el establecimiento de carreras y posgrados en computación, la fructífera carrera académica del Dr. Macintosh incluye innumerables contribuciones en el terreno de la investigación en la materia, así como el diseño y construcción en 1976 de una de las primeras microcomputadoras de México y del mundo, proyecto en el cual, por cierto, estuviera involucrado el doctor Guillermo Morales Luna, antes de iniciar su doctorado, creo, distinguido integrante de nuestro departamento de computación. Bienvenidos una vez más a este más que merecido simposio homenaje a la sobresaliente trayectoria académica del Dr. Macintosh, quien en palabras de otro de los profesores del centro, el doctor Sergio Chapa,
Es una leyenda viva de los autómatas, las ecuaciones diferenciales y de la computación en México. Les deseo el mayor de los éxitos y que disfruten de este simposio, que estoy convencido resultará un evento memorable. Enhorabuena, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias y pedimos solamente 3 minutos para instalar al primer conferencista. Se escucha. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a las autoridades. Y bueno, principalmente quiero dar las gracias al doctor Guillermo Morales porque tuvo la iniciativa de este evento hace poco menos de 4 meses, 5 meses, de un homenaje bien merecido al doctor McIntosh, que a veces pues no nos atrevíamos a hacerlo porque diferentes instituciones han invitado a ciertos reconocimientos y bueno, él siempre ha mencionado un poco al culto a la personalidad y que le gustaría que la gente conociera más el porqué del trabajo de investigación y el para qué se hacía. Y eso fue infundado bastante en los alumnos y bueno, ha pasado el tiempo y bueno, por la iniciativa, gracias a Guillermo de este evento. Bueno, fue difícil, mi ponencia es más sobre todo ecuaciones diferenciales que hemos trabajado durante mucho tiempo, pero quise dar una breve semblanza. El doctor ya la dio, pero tal vez muy rápido quisiera mencionar algunos puntos para no comerme el tiempo y después hablar un poco más a detalle. Si quieres. Bueno, no tenemos inclusive muchas fotos del doctor McIntosh, pero bueno, esta fue tomada en el centro de cálculo de la UAP, cuando nosotros teníamos una relación en los posgrados, en los años de 1990, 95. Bueno, adelante. El doctor McIntosh se formó en la Escuela de Colorado, en la Universidad y en Cornell principalmente. Es un consorcio de universidades en donde llegó al doctorado en matemáticas y en física. Después, bueno, en Brandeis estuvo un tiempo y finalmente en 1972, 71, ¿sí?, obtiene el doctorado en la Universidad de Uppsala. Trabajó en el laboratorio de balística de Aberdeen, en RIAS. En la relación cuando estuvo en RIAS, su jefe lo mandó a que trajera un disc en una asociación que tenían con MIT, y entonces fue ahí como conoce a Minsky, a McCarthy, y empieza a hacer un MB-LISP en RIAS. Realmente, como dice en algunos escritos, estaba muy difícil de entender. Vio el artículo de McCarthy en el ACM, las comunicaciones del ACM, y decidieron hacer un MB-LISP, Martin Baltimore LISP. Bueno, en la Universidad de Florida estuvo un tiempo posteriormente. Aquí yo creo que los desarrollos del LISP fueron muy prolíferos. Hubo gente que empezó a trabajar y hubo una relación ya en México con el Centro de Estudios Avanzados, y
Florida. Bueno, ahorita vemos. Berkowski, por ejemplo, Yates y todas estas personas. Posteriormente, a ver, ¿qué sigue? Está. Bueno, quisiera mencionar aquí el CENAC. En el CENAC fue donde se desarrolló primero Mac empezó a trabajar con dos personas principales, con el doctor Guzmán Arenas y con Raimundo Segovia. En aquella época era CIME y luego venían aquí al Centro de Investigación de Estudios Avanzados, que antes era CIEA, y entonces empezaron a trabajar también en un curso de lógica matemática en el CENAC. Nace Conver principalmente, y bueno, con un teletipo también en una máquina foránea en Estados Unidos desarrollan Conver. Mac estuvo en la UNAM, en lo que es ahora el IMAS, en el Centro de Cálculo. Inclusive hay una primera conferencia de LISP en México, y entonces trabaja él. Posteriormente, en los años 60, después de que ya no está en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, el CIEA, que se llamaba antes, estuvo como profesor en la ESFUM, es donde fue mi profesor a partir de 1969, y fueron años muy prolíferos. Aquí empezó a trabajar con el CENAC, precisamente. Había una relación muy estrecha entre el CENAC y Físico-Matemáticas, en una 709, después en una IBM 1130 y una PDP-8 que se compró, en donde se empezó a trabajar en lenguajes. Posteriormente se tiene una relación con el ININ, se compra en el ININ una PDP-10 y varias máquinas PDP, PDP-8, PDP-12 y así por el estilo. Entonces hay una relación bastante estrecha entre estas dos instituciones, y a partir de 1971, a finales de 70, en septiembre, noviembre, Mac se incorpora al INI también como consultor, y entonces como profesor en físico-matemáticas, y hasta el 75 básicamente se trabaja en esas instituciones, pero ya se venía participando con la UAP. Con la UAP ya se venía participando, y posteriormente en 1976 nos incorporamos a la UAP para el Colegio de Computación. Bien, bueno, esta es una breve reseña. Si quieres el otro. Ok, en todos estos lugares, y desde que Mac empieza a trabajar en sí. Hay que darle zoom. No lo activo el play y slideshow. ¿Con zoom o cómo lo activo? Con zoom. No creo. Bueno, esta vez hay el mapa, yo creo, ¿no? El póster debe ser este. Yo creo que lo podemos ver aquí. Y este es otro. No es el póster, es el de arriba, ese, arriba, ese. No, el de arriba, el de arriba. El que abrí. Ese es el Word, ese Por el zoom. Bueno. Voy bajando. Yo creo que ese es el póster que hizo. ¿Andé? No sé.
Supongo que es el póster que usted dice. Que esta es una cosa de luz, ¿no? Sí. ¿O los dices más quizás? Ese póster. Bueno, no sé. Cuando dice show slides, como dice. No, ¿cómo? No, no. ¿Está el show option o El nombre así, Bueno, pero no existía. este es un... No sé, no puedo hablar mejor. Siempre el teorema de Morphy dice, bueno, sí, me conozco. Bien, el punto es este. Se empezó a trabajar Harold B. McIntosh en el principio, cuando estaba en Cornell, tomó ciertos cursos en física y empezó a tener el interés en que había problemas principalmente en física en degeneración accidental. Grupos en los años 30, teoría de grupos, empezó a ser un tópico muy relevante para poder resolver problemas de física. Había una tradición ya de haber hecho un bagaje de teoría de grupo por Frobenius, Schur, etcétera, en donde los trabajos estaban ya consolidados. Entonces, Mach empieza a trabajar en teoría de grupos. Y teoría de grupos tiene una gran aplicación. Ecuaciones diferenciales, álgebra, física, y así por el estilo. Entonces Mach empieza a trabajar en este primer periodo en teoría de grupos. Hay un trabajo bastante importante y posteriormente en Aberdeen empieza a generar una cantidad de artículos o más bien reportes, notas de teoría de grupos que entre Aberdeen y Rias juntan más o menos un conjunto de 7 capítulos que posteriormente iban a formar un libro por Academic Press. En teoría de grupos, en estos conjuntos de artículos, de notas que hay, están básicamente las partes estructurales en donde el principal punto son subgrupos normales, cosas que se trabajan en mecánica cuántica. Esa es una de las cuestiones. Pero por otro lado también hace el cálculo y el álgebra de grupos y se empieza a crear toda una biblioteca que va a ser después una biblioteca que nosotros usamos bastante, que fue la biblioteca de Matrix, o sea, un conjunto de una biblioteca de manejo de matrices, otra que fue Penta para matrices diagonales y tridiagonales. Entonces, esos fueron básicamente los trabajos en computación. Posteriormente, esos paquetes debían de ser trasladados en Fortran y se trabajó en una IBM 1130.
En el desarrollo de lenguajes de Mac, REC fue uno de los que creó y que después con REC en la IBM 1130 se trabajó estos paquetes y particularmente había un REC Mac, un REC aritmético que hizo el doctor Gerardo y que nosotros podíamos trabajar en ejercicios de esta naturaleza. Bueno, pero lo importante es cómo empieza a ser el trabajo de teoría de matrices en el manejo simbólico que querían en RIAS. O sea, en RIAS querían hacer un manejo simbólico precisamente para física. Ese fue el motivo realmente porque Mac fue a MIT y tratar de implementar un MBLIS en RIAS. Después, entonces, hubo gente que trabajó, Yates y bueno, bastante gente, Berkowski, en tratar de resolver algunos problemas en este aspecto de manipulación simbólica con Lisp. Se crea Convert, bueno, como un nuevo lenguaje y después vendrá REC posteriormente. O sea, son tres lenguajes que de manera consecutiva fueron creados a través de todo este trabajo y desde Estados Unidos y después en México. Ok. Entonces el trabajo principal de Mac en teoría de grupos fue tratar de resolver el porqué, la importancia de la teoría de grupos. ¿Cuál era la importancia principal? Bueno, la importancia era resolver problemas de simetría en ecuaciones diferenciales y en la misma mecánica cuántica. Se desarrollan una serie de artículos con el enfoque principal a mecánica cuántica. En su tesis doctoral de Mac aparecen tres puntos principales o tres áreas de investigación principales. La primera es lo que llama los métodos teóricos y computacionales de teoría de grupos. La segunda son lenguajes, o sea, la computación en lenguajes, y la tercera es ecuaciones diferenciales. Eso es hasta 1971, cuando Mac presenta su tesis doctoral. Varios alumnos se formaron en esta escuela. Uno de los problemas principales y de la relación que tuvo principalmente con un grupo muy importante de estudiantes y que investigaron sobre algunos problemas fundamentales fue el grupo de Puebla. Y el problema principal que atacó Mac ahí fue lo que se llamó la cadena de vibración, con interacción a primeros vecinos, interacción a segundos vecinos. El problema era fundamental, era tratar de encontrar las propiedades de materiales en el espectrograma, cadenas desordenadas y así por el estilo. Aparece un primer artículo, al principio, uno de los primeros artículos que en 1960 desarrolla Mac, fue exactamente en esta línea, y uno de los puntos principales era tratar de encontrar los problemas de simetría y de generación que se podían tener. Y en particular tenemos la cadena, y cuando nosotros hacemos un anillo tenía este problema, que después fue un problema que insistió Mac que atacáramos con lo que se llamaba la molécula de azufre. Dos problemas principales se atacaron ahí.
que fue la cadena con interacción a primeros vecinos y la cadena a segundos vecinos, donde aparecía una configuración de matrices de tipo tridiagonal y pentadiagonal. Entonces, por eso hablaba yo de este paquete penta que nosotros trabajábamos en ese momento. Los resultados principales de esto fue el artículo que sacaron en 1970 con Jesús Ortega y Harold B. McIntosh, en donde se hace una generalización del problema de Sturley-Weil. A partir del problema de la interacción a primeros vecinos, en donde nosotros tenemos una cadena tridiagonal, bueno, se trata el problema pentadiagonal y después se trata el problema 2P. O sea, el problema 2P es tratar de obtener interacción a vecinos lejanos y de tal manera que la cadena se hace una diagonal mucho más amplia. En esta generalización aparecen dos artículos principales. Uno como la función de Green y el otro como la fórmula de Green, o sea, interacción a segundos vecinos. El punto es que aparece un espacio muy grande con una matriz grande que se llama, que es una de 2P, de ancho 2P, diagonal, con la transición a matrices más pequeñas, donde nada más lo que se hace es la matriz de transferencia en un espacio más chico. Entonces, el problema de eigenvalores aquí y el problema de eigenvalores acá. Bueno, eso hace una interrelación importante entre dos espacios. Un espacio grande y un espacio chico. Que después esto, en ecuaciones diferenciales, eso es muy importante. Bien. Aparecen estos dos artículos y estos tres artículos en sí podemos tomarlos como un bloque, como una contribución muy importante que hay. Y que, bueno, nosotros a la fecha tenemos una serie de notas y una serie de trabajos todavía que están por publicarse. En particular, algunos que se iban a publicar en 1974 en Estados Unidos, donde principalmente se encontrar los polos de Regge, o sea, los polos de dispersión y todo este tipo de cosas basados en variable compleja. Bien, en la búsqueda de poder solucionar el problema de ecuaciones diferenciales, el hamiltoniano aparece. Entonces, Mach empieza a tratar el problema de resolver el problema del espacio-fase. Entonces aquí aparecen algunas tesis como la de Cristóbal Vargas, donde se habla de geometría del espacio-fase, y este punto es lo que podemos decir que hay una relación que nosotros podemos hacer entre un espacio simpléctico y un espacio de Hilbert, y este es uno de los puntos más importantes en ecuaciones diferenciales. En nuestro caso, el problema de ecuaciones diferenciales fue el problema de resolver la cuantización como un problema de valores. Este fue un problema presentado desde el inicio por Hermann Weyl, donde tenemos un intervalo infinito en vez de tener un intervalo finito para el problema de Sturley-Weil, y entonces nosotros tenemos problema de singularidad. La singularidad que aparece en el intervalo es equivalente a la singularidad que podemos tener en un potencial. En un potencial, 1 en x cuadrada, entonces cuando x tiende a 0, entonces tenemos una singularidad y hay que resolverla. Este fue un problema presentado por Hilbert a Weyl y generó toda una escuela. Generó toda una escuela con Tishman, Kodaira y Stone. Bueno, Stone trabajando
en su teoría de operaciones. Pero todo esto abarca realmente el trabajo aplicado ¿a dónde? Al problema que presenta Schrödinger en su artículo original llamado cuantización como un problema de eigenvalores. Posteriormente, tratar el problema de la ecuación de Dirac. Entonces él enfrenta muchos problemas importantes. Actualmente, ¿cuál es la visión? Para concluir. Bueno, después del artículo importante en 1974-72 que publica Mach en una revista de Loeb de contribuciones de potenciales singulares, a sugerencia de tratar problemas de potenciales de Manuel Sandoval Pariarta y Muschinsky. Bueno, los potenciales singulares siguen ahí y es un gran campo de investigación en cuestiones de resolver problemas de la ecuación de Dirac y ecuación de Schrödinger. Problemas realmente de entender la mecánica cuántica. Y por otro lado, la cadena de investigación se va a tener que resolver sobre el paquete de ondas y cosas por el estilo. Bueno, con esto entonces quiero hacer notar que realmente el trabajo que podemos decir que existía desde 1970 y tantos y que ahora tenemos en unos libros, hemos publicado uno inicialmente hace 10 años y ahorita acaba de salir otro, donde además marca un poco esta historia que nos salió aquí. Bueno, está en el póster que ustedes pueden ver ahí, con detalle. Pero en el capítulo 4 hago realmente un capítulo donde trato de concentrar este trabajo de Mach en los primeros años hasta que 1975. Porque bueno, los demás trabajos fueron de autómatas celulares y así por el estilo que hablarán otras personas. Y no quiero comerme más el tiempo. ¿Sí? Bueno, pues, Bueno. muchas gracias. De tiempo, lamentablemente hubo que recortar el tiempo de las exposiciones y todas son muy interesantes, retóricas de historia y de resultados. ¿Hay alguna pregunta? ¿O comentario? Bueno, el libro que acaba de mencionar el profesor Chiapa estará en exhibición aquí a la salida del auditorio, y también el cartel, hay una impresión en papel, está en una de las mamparas, tiene muchísima información, entonces los invito a que la revisen. Y le agradecemos una vez más, interesante charla. Buenos días, gracias. Bueno, entonces yo, como dijo el doctor Morales, Guillermo, yo dejé de estar realmente activo en investigación cuando me pasé a la iniciativa privada, que me hicieron una oferta que en aquel momento no podía rechazar. Pero bueno, eso se acabó. Sin embargo, voy a hablar de lo que hice mientras trabajé con Mach, que por cierto, aunque trabajé muchos años con Mach, nunca fui formalmente su alumno, yo no llevé ningún curso con él. Básicamente porque se enojó conmigo. Yo soy una de las pocas personas con las que Mach se ha enojado que volvió a hablar con él. Y bueno, eso es algo que Sergio no dijo en su plática, que Mach se movió de institución a institución en buena medida porque ¿cómo se llama? Tenía una personalidad muy fuerte que no toleraba, que tenía una tolerancia relativamente baja
a lo que le parecía la injusticia y otros defectos de la naturaleza humana. La que sigue, por favor. Entonces primero voy a hablar de los dos lenguajes de programación que inventó y que con ayuda de sus alumnos se fueron desarrollados a lo largo de los años, y todos ellos fueron desarrollados principalmente en México. Entonces primero REC, sigue. REC fue el documento más antiguo que existe sobre la invención de REC, es de 1966. Había una característica del Lisp que a Mac no le gustaba, que se llamaba el Program Feature, que si mal no recuerdo, pretendía hacer de Lisp pretendía meterle con calzador al Lisp un mecanismo de hacerlo para hacer programación imperativa. Entonces, en lugar de proseguir por ese camino, decidí inventar un lenguaje separado basado en una característica llamada predicados operadores, que ya tenía su M de Lisp, el que él desarrolló en RIAS. Por cierto, no dijo, para que no se queden en blanco, que quiere decir RIAS es Research Institute for Advanced Study. Eso era lo que quería decir RIAS. Bueno, entonces la primera versión de REC fue implantada en la PDP-8 del Centro de Cálculo Electrónico de la UNAM, que inicialmente, anécdota, primero se llamó Centro Electrónico de Cálculo, hasta que alguien les hizo notar que lo electrónico era el cálculo y no el centro. Y bien, está relacionado precisamente con las expresiones regulares de Kleene, por eso se llama REC, Regular Expression Compiler. La sintaxis original de REC era extremadamente, siempre ha sido extremadamente sencilla, pero era más sencilla al principio. Había 4 caracteres reservados para propósitos de control: el paréntesis izquierdo, el paréntesis derecho, los 2 puntos y el punto y coma. La colección de caracteres que la computadora podía manejar se usaban precisamente para instrumentar o implementar, como se dice ahora, los operadores, los predicados operadores. Entonces, un programita sencillo en REC para la PDP-8 leía un carácter del teletipo, lo escribía, luego esto iba a una pila, a un push down list, una pila LIFO. Entonces colocaba un asterisco en la pila, comparaba. Estos eran operadores, nada más hacían una operación, no tenían valor de verdad. Pero este era un predicado. Un predicado era un operador que podía tener un valor verdadero o falso. Y según la falsedad o veracidad del resultado de la operación representada por el predicado, se podía alterar el flujo del control en el programa REC. Entonces, si era verdadero, seguía de frente; si era falso, saltaba. ¿Saltaba a dónde? Bueno, pues a la derecha del siguiente separador, donde el separador era punto y coma, 2 puntos o paréntesis derecho. Entonces, si había un asterisco en la pila, si no había un asterisco en la pila, saltaba y 2 puntos repetía. Con 2 puntos repetía la operación y punto y coma terminaba. Entonces, la que sigue. Entonces, ¿cómo se ejecutaba? Si veíamos... y por supuesto las expresiones podían estar anidadas. Una expresión regular podía estar anidada dentro de otra. Si un predicado o una expresión resultaba verdadero, la ejecución era simplemente secuencial. Si eran falsos, se saltaba a la derecha del siguiente separador. 2 puntos, punto y coma, paréntesis que cerrara, o paréntesis que cerrara la expresión correspondiente. ¿Sí? Si la falsedad ocurría aquí, nos fijábamos en este punto y coma. Si la falsedad ocurría aquí, era paréntesis hasta afuera. Bueno, si en el transcurso de la ejecución veíamos un punto y coma, entonces terminábamos la expresión la expresión terminaba de ejecutar con valor verdadero. Si veíamos 2 puntos, iterábamos, y si nos encontrábamos el paréntesis derecho, entonces la expresión resultaba falsa. Y entonces, a un nivel exterior, si lo había,
ocurría este brinco de control. La que sigue. Se pueden hacer combinaciones booleanas, el complemento de un predicado o expresión simplemente era encerrarlo en paréntesis, porque si pi era falso, si pi era verdadero, nos encontrábamos el paréntesis y eso hacía a la expresión encerrada en paréntesis falsa, y si pi era falso, salíamos a la derecha, lo cual convertía la ejecución en secuencial. Entonces, esa es la negación. Disyunción era separar predicados con puntos y comas. Cualquiera de ellas que fuera verdadera hacía la expresión verdadera. Si todas eran falsas, saltábamos, esta saltaba para acá, esta saltaba para acá, esta saltaba para acá, nos encontrábamos el paréntesis, la expresión era falsa. Y finalmente conjunción simplemente era concatenar predicados. Esta expresión solo es verdadera si los tres predicados resultan verdaderos. La que sigue. Antes de que Niklaus Wirth denunciara el GoTo como dañino y perjudicial y inventara la programación estructurada, REC ya era un lenguaje estructurado. Las estructuras de control canónicas que se definieron para la programación estructurada ya se podían expresar en REC de manera muy económica, de una década antes de que inventaran el término programación estructurada. La que sigue. Bueno, entonces lo que sigue voy a hablar de la evolución de REC a lo largo de a través de varias instituciones. La primera fue en la UNAM, que fue implementada en una PDP-8 de Digital, y era una versión aritmética, tenía una pila de operandos que podían ser enteros, de puntos flotantes, etc. Y fue utilizada, aunque corría en esa máquina de la UNAM, fue utilizada brevemente en cursos de análisis numérico de la Escuela Superior de Matemáticas de la UNAM, ¿sí? Y aparte de ser utilizada como herramienta en cursos de análisis numérico, se hacía un estudio formal de ella en los cursos de lógica matemática de la misma escuela de física y matemáticas. Este es un ejemplito de un programita de REC que corría en la PDP-8. Las cosas entre corchetes eran constantes que se ingresaban a la pila, y entonces esta cosa se echaba a correr y tardaba como media hora en producir la que sigue, esta figurita. Después fue reproducido con un REC posterior, pero bueno, la que sigue. Los que tienen las notas, ¿cómo se llama? Los que se dedican a la arqueología, que todavía tienen las notas de REC de la UNAM, tienen esa figura reproducida. Bien, en el Politécnico, a partir de principios de 68, se empezó a desarrollar REC para la IBM 1130, que acababa de llegar. La IBM 1130 llegó al Centro Nacional de Cálculo entre noviembre y diciembre del 67. Y eso lo sé porque Mac me invitó. Mac le estaba dirigiendo la tesis a mi hermano Arturo, y me invitó a estrenar computadora en las vacaciones de Navidad, porque tenía permiso de entrar al centro de cálculo mientras estaba todo cerrado en el Politécnico, y él y los alumnos que no teníamos otra cosa mejor que hacer, fuimos a estrenar computadora. Entonces, se desarrolló la versión aritmética que mencionó Sergio, y la matricial nada más era una extensión de la aritmética, que consistía en que la pila de operandos, en lugar de tener solamente cantidades escalares, podía tener vectores y matrices aparte de cantidades escalares. La IBM 1130 estaba más o menos limitada, solo tenía la fabulosa cantidad de 16 kilobytes. En aquella época le llamábamos 8 kilopalabras, pero como eran de 16 bits, puede decir 16 kilobytes y la gente lo entiende mejor en esta época. Y un fabuloso disco duro, ¿cómo se llama? Desmontable de 1 megabyte. No una foto. ¿Mandé? Ya no había una foto. Sí. ¿Cómo se llama? De este tamaño. Podía uno abrir la puerta y ver los núcleos de ferrita de la memoria principal. Entonces, también fue usada en los cursos de análisis numérico, como mencionó Sergio, y este era un programa de REC matricial que leía un operando, lo invertía, tendría que haber sido un escalado, una matriz,
leía otro operando, multiplicaba y sacaba y desde hasta un programa en REC para resolver un sistema de ecuaciones lineales. ¿Y qué sigue? Entre 68 y 76, la base del compilador REC, ya olvídense de la implementación de operandos y predicados, fue utilizada para instrumentar otros conjuntos. El chiste de REC, de la flexibilidad de REC, es que la función de los predicados u operadores no está grabada en piedra. Uno puede escribir la biblioteca para que haga lo que uno quiere que haga. Entonces, Mac, para los cursos de lógica matemática, desarrolló una versión en la que los operadores y predicados actuaban, ¿cómo se llama?, sobre cadenas, sobre símbolos. Entonces, había un espacio, en lugar de, aparte de la pila, había un espacio de trabajo en el que se ponían cadenas de caracteres, se podían hacer búsquedas, inserciones y sustituciones. Se usó para lógica matemática y también para implementar en REC un editor de texto que usábamos en la consola de la IBM 1130. Asimismo, Mac hizo otro conjunto de operadores y predicados para la solución de ecuaciones diferenciales de segundo orden, que se usaron en cursos de análisis numérico, de mecánica clásica y de mecánica cuántica, que los mencionó Sergio también. La que sigue. Tesis que usaron REC, que de alguna manera se refirieron a REC, todas o la mayoría dirigidas por Mac, fueron las de García Jurado, la de Varas, la de Sesma, la de González Sanz, la de Solán y la de García Salas. Esta, si mal no recuerdo, esta CD6400 era una máquina que estaba en Pemex, si mal no recuerdo. La PDP-1510 era la de Linin, la 1130 obviamente la del Poli, y la PDP-8 fue para la segunda PDP-8 en la que corrió REC, que fue la que adquirió la Escuela de Física y Matemáticas con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y García Salas fue una tesis de maestría en la CIME. ¿Mandé? Sí, esa no sabía de qué fue, en qué página fue. Aquí en la PDP-12, ahí está. Ya, ok. González Santos, ¿en qué máquina fue? La PDP-12. ¿Cómo se llama? La que sigue, por favor. Bien, en el entonces llamado Instituto Nacional de Energía Nuclear, todavía no se llamaba de Investigaciones Nucleares, se cambió ligeramente la sintaxis de REC, se le agregó los corchetes. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se llama? Una expresión regular podía contener era una expresión común y corriente, pero un programa ya era ¿cómo se llama? Cero o más expresiones seguidas de arroba y seguidas de un nombre, y finalmente un programa principal. Tenía varias propiedades, se podía invocar como subroutines de Fortran, podía validar datos leídos por programas, se usó para validar datos que eran leídos por programas de Fortran, se usó para crear interfaces amigables para varios programas, e incluso se usó para soporte de nómina en el INEM. Por favor. Bien, también hubo un REC visual para la PDP-15 que tenía despliegue visual. Entonces, estaban interconectadas, y entonces lo que producía la PDP-10 se podía ver en el despliegue de la PDP-15. A mí esa nada más me lo platicaron, yo no estuve en esa época, la que sigue. De hecho, yo estaba fuera haciendo mi posgrado. Finalmente también había un REC aritmético para la 1145, que tenía sintaxis similar a y fue transportado a uno de los primeros microcomputadoras basadas en el Intel 8080. ¿Okay? No sé quién lo hizo, creo que tú sí sabes quién hizo eso. Creo que tú no. Sí, hubo muchas personas involucradas. Sí, la que sigue, por favor. Bien, en la UAP hubo un tiempo, un 1130, yo cuando llegué ya no
estaba, o ya no funcionaba, y estaba escrita en ensamblador. Y usaba ensambladores cruzados, y entonces con esas se produjeron versiones para otras máquinas, para otros microprocesadores, para microcomputadoras. Se continuó el desarrollo de la PDP-8, pero ya tenías, ¿cómo se llama? Se le había quitado un límite que había, y incluso un intérprete de Lisp en REG. Alfa Micro, esta sí fue de Alberto. Un sistema operativo basado en REG que fue utilizado en el cómputo administrativo de la entonces UAP, todavía no era la Benemérita. La Benemérita fue, o sea, lo de Benemérita fue como por 89, 90. Y se desarrollaron, se continuó el desarrollo de esos del 8080 y del 68000, la que sigue. Entonces, nuevamente hubo una modificación a la sintaxis. Ahora un programa era una expresión sencilla o se podía encerrar en corchetes, pero ahora estas estructuras encerradas en corchetes se podían anidar adentro de una expresión. Entonces se podían anidar con paréntesis y corchetes. Una expresión en REG podía contener un programa entero. Y el programa era una o más subrutinas con nombre. En realidad podríamos decir funciones más que subrutinas porque tenían un valor de verdad. Con su nombre y un programa principal. Entonces, ¿cómo se ejecutaba un programa que estuviera anidado dentro de una expresión? Bueno, pues simplemente se ejecutaba su programa principal y el valor de verdad del programa principal determinaba el valor, el flujo del control y la expresión que lo contenía. ¿Okay? Y eso es como está actualmente. Estas tres versiones para el 8080, el 8086 y el 68000 de Motorola y familia tenían una tabla de variables y subrutinas activas porque había que estar anidando, guardando el estado cada vez que entrábamos a un programa anidado, y tenían pilas de operados y espacio de trabajo. Entonces era la combinación de REG aritmético y de REG macro. La que sigue. Entonces corrió bajo una variedad de sistemas operativos, los que había en aquella época, hasta el Unix, que tenía la dual que tenía un Motorola 68000 y eventualmente la Next, el estación de trabajo Next. Y todo el desarrollo de REG en ese momento, lo que Mac dijo en esa época fue que el desarrollo de REG con esas características que estaban en la lámina anterior tenía el objeto de poder compilar convert. Fue utilizado ampliamente en el colegio de computación de la UAP, en los cursos de teoría de autómatas y lenguajes formales, que también se llamaban lógica matemática, y en los cursos que tenían que ver con construcción de compiladores, la que sigue. Aparte de ser usado para diferentes cosas de investigación. Lo último que yo trabajé antes de irme de sabático a la UNAM y que me hicieron una oferta en la universidad privada fue el REG configurable. Este era un compilador de REG que estaba escrito en C, que proporcionaba una biblioteca de funciones, la infraestructura básica para compilar REG, y entonces era muy fácil escribir cualquier conjunto de operadores y predicados para las aplicaciones que uno quisiera. Corrió bajo MS-DOS, bajo Unix en la Dual y en el Nextstep, que era otra variedad de Unix en Next. Y el chiste, para lo que se usó mucho fue para darle programación a interfaces interactivas gráficas en la Next. La que sigue. Entonces, aplicaciones que se dieron al famoso REG configurable, autómatas celulares, en trayectorias de una partícula cargada, en presencia de dos centros con carga magnética y eléctrica, para controlar una tablilla de autómatas celulares que tenían en el departamento de aplicación de micros, para árboles y fractales, para paquetes de onda, para aritmética compleja y hasta para flexágonos, y tengo entendido para un lenguaje intermedio para el administrador de bases de datos de Sergio. La que sigue. Y ya, ahí me quedé con
con REC. Algunos de estos, los desarrollos de la última lámina no tuvieron nada que ver conmigo. Después usar algo que yo había dejado en Puebla. Entonces me da gusto que todavía haya vivido. Convert, entonces regresamos algunas décadas a la que sigue. Entonces, básicamente el origen de Convert a Macintosh se le ocurrió y Guzmán fue el que lo desarrolló, básicamente. Bueno, entre los dos, pero fue la tesis de licenciatura de Adolfo. En 65 todavía tengo mi ejemplar. Y también fue 2 años más tarde Raimundo Segovia, que eventualmente se instaló en el Limas, creo. Y ahí estuvo mucho tiempo. Hizo su tesis con, que creo que se llamaba Convert en la construcción de compiladores. Sí. Allá, ok. Bueno, entonces el Convert original estaba implantado en Lisp. En la IBM 709 que tenía el Centro Nacional de Cálculo en aquella época, y también era una máquina de una instalación militar, si mal no recuerdo, que estaba en algún lugar de California, que se llamaba ANFSQ, la máquina. Y esa era la que se refería a Sergio, de que con teletipo se comunicaban con esa máquina. ¿Vale? La Q32. Es así, pero la Q32 era abreviatura de AN/FSQ32. Y la AN era de Army Navy o algo así. Bien, entonces, así como REC estaba implementado en las expresiones regulares de Kleene, que son equivalentes a una clase de autómatas, Convert estaba basado en los algoritmos de Graham y los sistemas de producción de post. La que sigue. Se fue Adolfo, ¿cómo se llama? Quería que no me dejara mentir, pero bueno, esto es de la tesis de Adolfo, básicamente. El Convert era una función escrita en Lisp, que tenía esta forma. Como todo Lisp, siempre había un par de paréntesis, estaba el nombre de la función y luego venían los argumentos. Entonces, lo que hacía Convert era que procesar una expresión E, que era una lista, de acuerdo a una serie de reglas especificadas en R, que era otra lista, una lista de reglas, usando una lista de nombres especificada en I y un diccionario llamado diccionario M, en el que se especificaba la forma en que se podían asociar propiedades a los nombres de I. Y cada argumento era una lista con una estructura específica. La que sigue. 2 décadas, esa, ¿cómo se llama? Sirvió para la tesis de Adolfo, para la tesis de Raimundo, para hacer algunas cosas como derivadas simbólicas y otras aplicaciones en mecánica cuántica, y después salida a la 709 del Politécnico, desapareció Luis en México, y ¿cómo se llama? Y Convert durmió el sueño de los justos durante un par de décadas. Ya en la Universidad Autónoma de Puebla, Marc decidió que quería expresar Convert ya no como un lenguaje para manipular listas, para procesar listas, sino un lenguaje para manipular cadenas de símbolos, para manipulación simbólica, pero de cadenas. Entonces, el desarrollo de REC se orientó para que fuera la plataforma en la que se pudiera compilar Convert. Entonces, la sintaxis de Convert cambió porque ya no estaba basada en Lisp, pero se conservaron los paréntesis. Entonces, el programa mínimo de Convert es este que está aquí. Lo que está entre corchetes son comentarios, y entonces, ¿cómo se llama? Es una lista con 4 listas. La primera sería una lista de patrones, la segunda sería una lista de esqueletos, la tercera sería una lista de variables que nominalmente va a usar el programa, y el programa está incorporado en el conjunto de reglas. La idea de los esqueletos y los patrones es que dada una cadena de texto, vemos si satisface
la estructura de un patrón y si le satisface hacemos sustituciones con base en lo que se llama el esqueleto. La que sigue. Entonces, la lista de patrones no es más que 0 o más repeticiones de patrones encerrados en paréntesis seguidos de un nombre. Ya pueden ir viendo que eso se compila directamente a rec. Esto se va a convertir en expresión de rec, seguida de nombre, expresión de rec, expresión de nombre. Las variables nada más eran, ¿cómo se llama? Una lista de números entre 0 y 30. Ningún programa utilizó más de 10 variables, ya era muy pesado eso. Separadas con espacios, y las reglas eran pares, patrón, coma, esqueleto, seguida de 2 puntos o punto y coma, y esto también fue heredado de rec. La regla podía ser iterativa o terminal. Si la regla tenía un 2 puntos era iterativa, si tenía un punto y coma era terminal, y además heredaba la sintaxis de sus rutinas y programas. Se podían anidar estas cosas con corchetes por afuera. Se pueden, todavía funciona. La que sigue. Versiones que hubo, la de CPM, la de MS2, la de ¿cómo se llama? AMOS para la Alpha Micro, y la de Unix para la Dual, para el Motorola 68000, que luego fue transportada a la Next, a la estación de trabajo de la sigla. Luego, lo siguiente fue, una vez que tenemos a Convert funcionando bien en rec, el siguiente paso era demostrar que Convert se podía compilar a sí mismo. Entonces, escribimos un compilador de Convert en Convert que generaba un programa en rec que requería al intérprete de rec para ejecutarlo, pero al final se genera un código nativo, y de ese hubo 2 versiones, la que sigue. Bueno, características nuevas. Una vez que Convert se pudo compilar a sí mismo, ya no teníamos la restricción de rec de que sus rutinas tenían nombres de un carácter. Ya podían ser nombres largos para patrones, esqueletos y funciones, y además podíamos definir alcance dinámico estático, y además hacer compilación separada. Ya no tenía que ser todo de un golpe. Ya era un lenguaje bien independiente, que incluso se podía encadenar con programas en otros lenguajes. La que sigue. Hubo 2 versiones para generar código nativo. La que yo escribí para el Motorola 68000 generaba ensamblador de 68000 e invocaba el ensamblador para generar el ejecutable al final. Y para el Intel 8086 bajo MS2, y fue la tesis de licenciatura de Carrasco y Lucía de la Vega. Ariel escribió lo que era propiamente el compilador y Lucía la biblioteca, que la biblioteca era súper importante y por eso mereció una tesis separada. La que sigue. Algunas aplicaciones que se le dieron a Convert fueron generación de elementos de matriz del Hamiltoniano para el programa mecánico cuántico de interacción de configuraciones, y eso es continuando la tradición de Convert de ser aplicable a problemas de la física. No era nada más escribir escribir compiladores de lenguajes por escribirlos. El chiste era que tuvieran aplicaciones en las ciencias, ¿sí? Yo no soy científico de la computación en el sentido de computer science. Yo soy científico computacional en el sentido de persona que usa la computadora para resolver problemas en ciencias. Para problemas de gráficas, para autómatas celulares, y se usó para enseñanza de teoría de autómatas. O sea, como apoyo para los cursos de lógica matemática lo que hacía Mac en FM, se hizo con Convert en la UAP, la que sigue. Sí, si hay preguntas, pues las contestaré a la medida de mis posibilidades. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la charla. ¿Alguna pregunta o comentario? Ya no sé si se sacó Convert, ¿no? Para compilarse, digamos, una versión de cero para convertir. Más fuerte, perdón, porque Ya no se logró sacar una versión de compilador de Convert para escrito en C. No, eso ya no ocurrió. No.
Muy bien. Pero se podría usar el rec configurable para reescribir convert y ¿cómo se llama? Y hacer eso. No, el chiste de convert, de que generara código nativo era que fuera rápido. Sí, perdón, una pregunta. Una pregunta, ¿por qué, remontándonos a esa época de los 60s y 70s, por qué utilizar convert y rec en lugar de Fortran, por ejemplo, o B o C posteriormente? De hecho, usábamos Fortran para escribir rec en aquella época. El rec de la 1130 y de la 3150 estaban escritos en Fortran. El rec aritmético lo escribí yo, bajo la dirección de Mac, obviamente, pero lo escribí yo. Fortran tiene sus usos, pero el chiste de rec es que el rec era mucho más flexible, y convert tiene aplicaciones enteramente diferentes porque es para manipulación simbólica. Se puede hacer manipulación simbólica en Fortran, pero no es aconsejable. O sea, que se pueda hacer no quiere decir que se deba hacer. Sí. ¿Y cómo se compararía, por ejemplo, con bibliotecas modernas más recientes como Maple, por ejemplo? No era la intención, ¿cómo se llama? Era otro tipo de manipulación simbólica. Maple es más para manipulación de expresiones en matemáticas. Esas se desarrollaron en otra dirección. Sí. No, y no serían comparables. Sin embargo, unas ideas de Convert, considerando que se tenían palabras de 36 bits y teníamos 18 y 32, luego 4, era usar tipos, ¿no? Sí. Y sí. en esos tipos nosotros podríamos trabajar cuestiones de otra naturaleza. Pero sí, es cierto, de hecho el artículo de Mac y Guzmán en Communications of the ACM mencionan la aplicación de derivadas simbólicas. Okay. Fue un esfuerzo que precedió a Maple y matemática y todo eso. Sí. Bueno, pues le agradecemos una vez más su charla. Y por favor, seguimos con la charla del profesor García Jurado. A ver, instalarla.